Ahí va. Bueno, hacemos la presentación entonces. Bienvenidas y bienvenidas. Por ahí, un bienvenido por ahí. Damos inicio a, si no me confundo, el tercer encuentro de RIAF, la Red Interamericana Antifemicidio de este año, hoy al 10 de septiembre ya. En esta oportunidad tenemos el honor y el gusto de tenerla a Elena con nosotros. Y para quienes no hayan participado antes, RIAF es una organización que surgió durante básicamente principios de la pandemia, en las cuales estábamos queriendo personas de diferentes sectores, tanto academia como personas trabajando en la primera línea, organizaciones, ONGs, estados, personas trabajando en producción de datos y también familiares de diferentes tipos de familiares de víctimas y sobrevivientes de femicidio, pensar colectivamente qué estaba pasando en la región. Entonces decidimos hacer este ciclo de seminarios online en ese momento y también ahora, para difundir trabajos, experiencias de monitoreo, experiencias de intervención, trabajos más académicos, pero que puedan unir a los diferentes países, incluyendo Estados Unidos. Tuvimos trabajos desde Canadá hasta Argentina, pasando por Chile, por Brasil. La idea era como tener un espacio no tan mediado por lo académico o un congreso que es pago, sino simplemente tenerlo como espacio de diálogo. De eso resultó un libro que se publicó hace 2 años, creo, un año y pico, eh, que fue un producto y que queda también como un reservorio, ¿no?, de esta experiencia. Pero más importante que el libro, también quedó un repositorio en YouTube, en donde están todas las charlas, con las preguntas, las respuestas, los disensos, los conflictos, que creo que una red que no está institucionalizada permite. No digo mucho más. Bueno, para quienes no me conocen, soy Martín Di Marco, soy de esos malos académicos, trabaja en el escritorio. Y doy paso a Elena, que se va a presentar, así no hacemos la ridiculez de presentar a otras personas. Y más o menos vamos a estar acá la próxima hora, un poco más, un poco menos. Tras la presentación, podemos hacer preguntas. Por favor, participen después. Y con eso arrancamos. Elena, la computadora es tuya. Gracias, Martín. Bueno, voy a compartir mi pantalla em, para ordenarme un poquito. Tengo la presentación. Bueno, mi nombre es Elena Suárez Val. Me presento de distintas maneras. Hoy me presento como una investigadora, activista antifeminicidio, que ha trabajado mucho, sobre todo con el tema de los datos como estrategia feminista para trabajar contra el feminicidio y otras violencias por razones de género. Y hoy el título de la charla es Feminicidio, narrativas mediáticas e inteligencia artificial, y les voy a contar sobre un proyecto que estoy desarrollando en colaboración con otras académicas, activistas también. Entonces hoy, más o menos para ordenar lo que voy a contarles hoy, voy a como situar un poco cómo entiendo yo el feminicidio, los datos, el activismo, ¿no? Como enmarcar eso. Después les voy a contar un poquito sobre un proyecto que lidero junto ahora les voy a contar junto a quienes, donde hemos desarrollado herramientas para trabajar con datos de feminicidio. Y después voy a ir más específicamente a un nuevo proyecto que se llama Narrativas de Feminicidio e IA, donde estamos trabajando en lo que todavía consideramos que es una pregunta abierta, que es si podría existir una inteligencia artificial feminista. Entonces, bueno, como les decía, este proyecto, estos proyectos que les voy a contar hoy están enmarcados principalmente en este proyecto que se llama Datos contra Feminicidio. Me quedo en inglés el logo, pero es un proyecto que trabajamos en español, en castellano, digo yo, portugués e inglés. Es un proyecto de acción, investigación internacional en el que trabajamos desde distintos países, mayormente sobre este tema de cómo entender y cómo apoyar la producción de datos de feminicidio como herramienta activista, ¿no? Y este año estamos colaborando con un equipo maravilloso que se llama Disco Lab,
que es la colectiva Datos en la Sociedad, Data in Society Collective de la Universidad de Brown en Estados Unidos, en esta parte de seguir desarrollando el pienso sobre las tecnologías feministas y en relación con el feminicidio. Entonces, bueno, creo que en este ámbito no lo tengo que explicar mucho, pero igual para ponernos a todos como en situación, yo entiendo, entendemos desde nuestro proyecto el feminicidio o femicidio como los asesinatos de mujeres y niñas por razones de género, incluyendo a las mujeres cis y trans. Entendemos también que entender el feminicidio requiere una mirada interseccional, que no podemos entenderlo solamente como un problema de género, sino que es un fenómeno donde el género se intersecta con otros sistemas de opresión. Y también, y en parte por eso usamos feminicidio, haciendo como siguiendo ese lineaje de debates feministas sobre la definición y la distinción entre femicidio y feminicidio, que ahora ha sido superada, pero bueno, de ahí viene la historia de por qué el término. Entendemos, como lo hacía Marcela Lagarde, el feminicidio como una violación de derechos humanos. Y esto lo que quiere decir es que los estados tienen responsabilidad, en tanto los estados son garantes de los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas. En este caso no están garantizando el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Con relación a los datos, es interesante nombrar esto de que en 2015 que es un año bastante fundante para el tema de los datos de feminicidio, la relatora especial de la ONU para temas relacionados con la violencia de género insistió en que todos los países miembros deberían establecer observatorios de feminicidio. Esto hace como al ecosistema donde deberían existir estos datos, ¿no? Hay un llamado de la ONU a que existan datos oficiales de feminicidio. Ya les puedo decir que no es ese llamado ha sido escasa la respuesta. Los datos oficiales de feminicidio siguen siendo difíciles de acceder o incluso en algunos casos no existentes. Entonces acá entra el proyecto Datos contra Feminicidio, que como RIAF empezó más o menos al mismo tiempo, antes de la pandemia, antes de que supiéramos que iba a haber una pandemia, ¿no? Este, lo empezamos en colaboración Catherine Ignacio, que acababa de escribir un libro que se llama Feminismo de Datos, Silvana Fumega, que también estaba trabajando en feminicidio, acaba de terminar un trabajo sobre la estandarización de datos de feminicidio, de datos oficiales, desde una organización llamada ILDA, trabajando con estados, sobre todo en América Latina, para generar un estándar para la producción de datos de feminicidio. Estaba yo como activista que hace datos de feminicidio. Entonces acá hago una pausa para presentarme un poquito más. Yo en 2015 empecé a registrar datos de feminicidio para Uruguay, que es el país de donde soy. Y fue ese trabajo colectivo en parte y personal en parte que me llamó a la curiosidad sobre el uso de los datos como estrategia activista, ¿no? Fue algo que yo empecé a hacer alrededor de 2015, no con relación al llamado de la ONU, me enteré de ese llamado bastante años después, pero como parte de un ejercicio colectivo de protesta contra los casos de feminicidio en Uruguay. Uruguay es un país que tiene tasas de feminicidio altas en la región, a pesar de ser uno de los países considerados más progresistas de América Latina, sí tiene un problema de violencia de género importante. Bueno, junto a Catherine, Silvana y yo, y ahora sumamos a Isadora Crujen al equipo, fundamos este proyecto que se llama contra Feminicidio, que tiene como tres patas principales. Por un lado, es, como decía, un proyecto de investigación-acción que pretende entender las prácticas de datos de las activistas, o sea, cómo hacemos los datos, para qué los hacemos, cómo los movilizamos, y para eso hemos entrevistado a más de 40 grupos e individuas en general en América Latina, pero también fuera de la región.
que utilizan datos de feminicidio como una estrategia activista. A partir de esas relaciones que establecimos con esas entrevistas y también a través de nuestras redes ya existentes, comenzamos también la segunda pata del proyecto, que es el diseño participativo, en el que pretendemos, pues seguimos trabajando en eso, es a partir de entender cómo las activistas utilizamos los datos de feminicidio, desarrollar herramientas que puedan apoyar a sostener esa producción o a alivianar esa producción. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y la tercera pata, que para mí es una de las más importantes y creo que RIAF también está haciendo mucho en este sentido, es generar un espacio donde se pueda encontrar y conocer y hacer redes la comunidad de práctica de datos de feminicidio, que es como llamamos nosotras a todas las personas que trabajan o quieren trabajar con datos como herramienta para abordar el feminicidio. Y en este momento tenemos más de 2.000 personas que o han participado en eventos que hacemos similar a RIAF, también hacemos eventos anuales, o han participado en nuestros cursos, etcétera. Entonces, es una de las cosas de las que estoy más orgullosa, que el proyecto ha generado un espacio de encuentro y a partir de esos encuentros quizás otras colaboraciones de las que ni siquiera nosotras sabemos, ¿no? Igual seguramente pasa con RIAF también, esos espacios de los que se desprenden otras cosas. En la diapositiva lo que están viendo es que este año escribimos un informe sobre los 5 años de trabajo de datos contra feminicidio. Está en inglés, en castellano y en portugués. Ahí tienen un QR y después les podemos mandar el enlace si lo quieren descargar para aprender un poquito más sobre el proyecto en sí. Bien, entonces hoy les dije que voy a enfocarlo más en la parte tecnológica, ¿no? En la parte de las herramientas que venimos produciendo. Em, como les dije antes, en las entrevistas que hicimos con distintos grupos y personas que trabajan con los datos, em, descubrimos que tienen distintos desafíos. Eh, en particular, uno de los desafíos que se repetía más es la exposición a la violencia, ¿no? Encontramos que la gran mayoría de las activistas que hacemos datos de feminicidio, en aquel momento estábamos usando, por ejemplo, búsquedas en Google para encontrar notas de prensa, porque la mayoría de los datos activistas se realizan a partir del monitoreo de la cobertura periodística de los casos de feminicidio. Entonces, sobre todo en los países donde no hay datos oficiales, la mejor fuente para producir datos de feminicidio resultan ser los medios de comunicación y la cobertura que se hace de la violencia. Entonces, la gran mayoría de las activistas hacíamos búsquedas en Internet y claro, eso eh, te da resultados de todo tipo de artículos sobre violencia, incluyendo violencias que no son casos de feminicidio. Entonces, el trabajo de hacer datos, el trabajo de monitoreo implica una lectura de casos de violencia para elucidar si son casos de feminicidio o no, o qué tipo de casos serían. Y entonces si solamente utilizamos Google, hay una sobreexposición a esas violencias. Em, y también encontramos que la cobertura, además, a veces es especialmente violenta, en tanto no, la cobertura no es necesariamente cuidadosa, ¿no? Sobre todo puede ser muy morbosa, etcétera. Entonces decidimos abordar este desafío para las activistas y junto a distintos grupos de América Latina y de Estados Unidos en ese momento, trabajamos en sesiones de codiseño y distintos talleres para pensar qué tipo de herramientas podríamos crear para abordar este problema del trabajo emocional, ¿no? Del excesivo trabajo emocional que requería el monitoreo, porque siempre va a requerir trabajo emocional leer sobre violencia, pero había un exceso que pensamos que quizás podíamos alivianar. Es así que entonces terminamos desarrollando estas dos herramientas
que en las evaluaciones con las activistas nos han dicho que sí funcionan en ese sentido de alivianar un poco la carga emocional. Estas dos herramientas hacen cosas distintas. La imagen que ven abajo con muchas palabras con colores resaltados es lo que llamamos el resaltador de datos de feminicidio. Y lo que hace es, encontramos que la gran mayoría de las activistas cuando leen un artículo copian y pegan los datos en sus bases. Entonces eso requiere múltiples lecturas del mismo artículo. Lo que hace el resaltador de datos es resalta en la página automáticamente en un sitio web palabras que también en colaboración con las activistas encontramos que son, no palabras, ¿cómo se dice? Datos, detalles que son clave para las activistas. Por ejemplo, las fechas, los lugares, los nombres propios, etcétera. E incluso permite que las activistas incluyan palabras personalizadas. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay algunas activistas que buscan específicamente detalles relacionados con la judicialización de los casos, entonces se puede integrar que el resaltador te resalte palabras como sentencia, jueza, abogada, etcétera, ¿no? Entonces, cada activista puede resaltar las palabras que más le parecen importantes. Después, la otra herramienta que es un poco más complicada o más bien más compleja es las alertas de correo de datos contra feminicidio. Entonces, como les decía antes, la gran mayoría de las activistas estaban usando Google o buscadores de Internet y varias estaban usando lo que se llama las alertas de Google, que quizás algunos de ustedes hayan utilizado, que es cuando vos podés decirle a Google, quiero que busques estas palabras y me mandes un mail cuando descubras resultados que son relevantes, ¿no? Muchas activistas, incluyéndome, estábamos usando este tipo de herramientas, pero lo que pasaba es que Google era muy amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, estando en Uruguay, que es un país muy chico, me pasaba que me llegaban casos de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, indistintamente. Y yo veía el título, ¿no? Mujer asesinada, y tenía que entrar a leer el artículo hasta que me daba cuenta que no era de Uruguay, ¿no? Entonces, lo que pensamos fue, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esa lista de resultados que te mandan estas búsquedas sea un poco más precisa? Y entonces decidimos crear una herramienta utilizando aprendizaje automatizado y de la forma en que funciona es muy similar a las alertas de Google. Creamos una plataforma que la imagen que ven más arriba es la interfaz de esa plataforma en que las activistas pueden entrar, pueden crear un proyecto, señalar una región específica que les interesa, poner palabras claves para hacer una búsqueda en medios de esa región y entre medio de eso hay un filtro que es un algoritmo que fue entrenado por activistas para entender qué probabilidad hay de que una nota sea sobre feminicidio o no. Lo que hace es eh, junta los artículos que tienen mayor probabilidad de ser caso de feminicidio y solamente envía esos a las activistas. Eh, lo que sí definimos también en colaboración con las activistas es que la precisión no es muy alta. ¿Por qué? Porque no queríamos perder casos de feminicidio. Todas sabemos, los que estamos acá, que trabajamos con el tema, que feminicidio es un concepto que es bastante móvil, ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, puede integrar por ejemplo, en algunos países puede referirse solamente a los feminicidios íntimos, en otros puede ser más amplio. Es altamente probable que los casos de feminicidio no se reporten como tales, es decir, que las notas de prensa no digan hubo un caso de feminicidio, sino que digan otras cosas como un asesinato de mujer, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue, el algoritmo lee los artículos que responden a las palabras claves que ponen las activistas y envía los que tienen una posibilidad de ser feminicidio, pero no una precisión de 90%. Creo que actualmente lo tenemos como en un 60% de precisión. Y lo que es también muy útil de esta plataforma es que
si bien cuando utilizamos Google, nosotros no sabemos dónde está buscando Google. Aún si le decimos, por ejemplo, ¿se acuerdan que en Google tiene la posibilidad de decir que querés ver solamente noticias? No sabemos qué ni dónde está buscando, ¿no? Sabemos que son si apretamos en noticias, son cosas que Google piensa que sean noticias, pero depende de los países, es más preciso, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, muchos medios de prensa no aparecen en esa pestañita de noticias. Esta herramienta, por el contrario, está creada sobre la base de una base de datos que se llama Media Cloud, que es una plataforma de código abierto, en donde donde están representados todos los medios de esa región, e incluso como son una organización socia de este proyecto, si algún activista sabe de algún medio que no está en la base de datos, lo podemos agregar, que eso es algo que con Google no se podía hacer. Entonces, estas herramientas le dan a las activistas una experiencia similar a lo que ya venían haciendo, o sea que no altera nuestro flujo de trabajo, no nos exige un aprendizaje distinto de lo que ya veníamos haciendo, pero sí hace que fluya un poco más nuestro trabajo y que no sea tan oneroso emocionalmente, que era la intención inicial del proyecto. Voy a respirar un segundito. Hablo muy rápido. Por favor, me avisan si necesito bajar un poco la velocidad. Eh, Bueno, para que estoy mirando si hay algo en el chat que tenga que conectar. Después eso lo miro. Bien. Bueno, sigo entonces. Entonces, venía con eso, ¿no? Investigamos, vimos que un desafío era el trabajo emocional, hicimos estas dos herramientas. Pero no es el único desafío que tienen las activistas, hay muchos. Y como les dije, la fuente principal para hacer datos de feminicidio alternativo son los medios. Y acá encontramos eh, muchos desafíos. Están los desafíos pragmáticos, que son los que les hablé recién, ¿no? De cómo encontrar esas noticias, etcétera. Pero después está el desafío de la cobertura mediática y cómo se realiza esa cobertura mediática, ¿no? Los medios encontramos que tienen un rol fundamental en, eh, con relación al tema de feminicidio y también con relación a otros temas sociales, con otros problemas sociales. ¿Por qué? Porque los medios son clave en ayudar al público a comprender el problema social. En el caso de feminicidio, nos pueden encuadrar el feminicidio como un problema social, estructural y sistémico, o pueden encuadrarlo como casos aislados, nadie sabe por qué, monstruoso, misterioso, etcétera, ¿no? También pueden los medios, esto nos lo dijeron mucho, sobre todo los familiares, en una charla que tuvimos coorganizada con RIAF, las familias organizadas hablaron mucho de este tema. Los medios tienen un rol fundamental en mantener los casos vivos, en el sentido de mantener presión sobre la justicia, de mantener los casos en el ojo público. Y, como ya veníamos diciendo, obviamente actúan como una fuente indirecta de datos para los activistas. Entonces, los medios tienen ese rol clave, pero como ya empecé a sugerir, también pueden fallar en ese rol estrepitosamente, ¿no? Pueden revictimizar a las sobrevivientes y a sus familias, pueden invisibilizar las causas estructurales, esto que decía de hablar de crimen pasional o nadie entiende cómo sucedió, ¿no? Esas formulaciones que invisibilizan lo estructural y mantienen los casos como si fueran aislados. Pueden reforzar la discriminación al hacer la cobertura de algunos casos y no de otros, o de diferenciar cómo se hace la cobertura de algunos casos y de otros. Por ejemplo, está bastante estudiado el tema de la víctima perfecta, ¿no? La víctima de primera plana, que es una mujer blanca de clase media, pero si es una mujer indígena, pobre, no aparece en la primera plana, sino relegada a las páginas policiales. Y en muchos casos ni siquiera sabemos, porque los medios no reportan información que podría ser útil para entender eso que les decía al principio de la interseccionalidad del feminicidio, ¿no? Si los medios no reportan raza, etnia, edad, situación socioeconómica, si simplemente se quedan en decir
mujer asesinada, no tenemos no tenemos forma de entender, el público tampoco tiene forma de entender el feminicidio como un problema estructural. Y finalmente también los medios pueden contribuir directa o indirectamente a la negligencia estatal y a el olvido público, ¿no? A la inacción. Por ejemplo, esto que decía, me parece súper importante lo que traían las familiares de mantener los casos vivos. Si los medios reportan cada asesinato y después no nos dicen qué pasó, a dónde se fue, si hubo un juicio o no, que en Uruguay pasa mucho, entonces no podemos realmente hacer un seguimiento y tener una verdadera rendición de cuenta de la actuación del Estado por sobre los casos, ¿no? Entonces, pensando en todos estos desafíos, el proyecto este Datos contra el Feminicidio, pensamos, bueno, vamos a enfocarnos un poco en la cobertura mediática, no ya tanto en los datos, sino en la cobertura mediática en sí. Y entonces, bueno, estudiando un poco, vimos estos problemas, algunos de los cuales ya hablé. Estos son unos estudios de Mariana Aldrete, que si no la conocen, léanla porque ha hecho un trabajo muy interesante sobre la cobertura de los casos de feminicidio. Y bueno, algunas de las cosas que ya dije, ¿no? Ella encontró que hay sensaciones, estas son categorías de problemas en la cobertura que ella encontró: sensacionalismo, culpabilización de la víctima, la justificación del perpetrador, justificación o incluso a veces difuminación, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice mujer asesinada en vez de hombre asesina a una mujer, se desvanece el actor principal de la violencia, ¿no? Luego está la falta de contextualización, esto que les decía, ¿no? Si simplemente nos quedamos en mujer asesinada y no nos dan otros elementos para entender los casos, eso se convierte en un problema. Las narrativas de otredad, esto que les hablaba bueno, que lo vemos, capaz que lo más obvio es cuando hablamos de, bueno, la falta de cobertura o la mala cobertura de casos que tienen que ver con con personas minorizadas, pero el otro día estábamos analizando, pues estoy haciendo un trabajo con Mariana, estábamos analizando cuando los medios empiezan la narrativa como nadie se hubiera imaginado que en este barrio podría pasar. Eso ya pone la otredad, ¿no? Es como hay ciertos barrios en los que estas cosas no pasan, ¿no? Hay ciertas clases sociales a las que no afecta. Bueno, eso también es un problema de encuadre. Y también es necesario que los medios mejoren un poco en la contextualización. ¿Quiénes hacen esa contextualización? Entonces, por ejemplo, es importante darle voces a personas expertas, y cuando decimos expertas no estamos necesariamente hablando de expertas de género, sino expertas en la situación, ¿no? Personas que realmente puedan hablar de género, sí, pero también del caso en sí, no una vecina que una vez oyó algo y que no necesariamente está al tanto de una situación. Y también, bueno, de esa forma se pueden evitar representaciones que sean discriminatorias. Problemas, o sea, millones y millones de problemas con la cobertura mediática. Entonces, cambiar las narrativas perjudiciales en torno a la violencia de género es un área de trabajo muy importante, ¿no? Y es un área de trabajo que muchas activistas y académicas ya están abordando. Pero desde nuestra posición tecnológica, nosotras nos preguntamos, ¿será que la inteligencia artificial podría apoyar este esfuerzo de mejorar la cobertura? ¿Sería que hay un lugar para la inteligencia artificial en este problema? Acá, entre paréntesis, ¿no? El disclaimer, como se dice en inglés, es que, claro, estamos todos tomados por la IA. Y entonces era una pregunta que se presentó en este momento particular en el que hay tanto desarrollo que parecía interesante explorar esta avenida. Y entonces acá llegamos al proyecto que es el proyecto de narrativas de feminicidio e IA, que es esta colaboración entre datos contra feminicidio y el Disco Lab. La pregunta, como les decía, era esto que tiene que ver con la posibilidad de una IA feminista, ¿no? En particular, nos estamos enfocando en la anotación de datos y ahora les voy a contar un poquito más
sobre eso. Y para entender de qué forma el desarrollo de la IA podría servir como excusa para explorar la posibilidad de generar una cobertura más responsable y feminista de los casos de violencia de género. Eh, entonces tenemos este proyecto que tiene estas como tres ideas principales. La idea primeramente, de desarrollar una taxonomía de prácticas periodísticas, tanto constructivas como destructivas. Ahora les voy a contar un poco más sobre eso. Queremos experimentar con formas colectivas de desarrollar la IA, sobre todo la anotación de datos, en contraposición con cómo se viene desarrollando la IA en general, que es, ¿no?, desde las grandes corporaciones y con muy poca integración de las comunidades afectadas por los temas que se abordan. Y finalmente queremos llegar en algún momento a idear y codiseñar una herramienta concreta. Pero por ahora estamos en la parte de exploración del proyecto. Y sobre todo en esta parte de la anotación de datos, que ahora les voy a explicar un poco más. Entonces, la inteligencia artificial se basa principalmente en datos, ¿no? Sobre todo las herramientas que conocemos como IA generativa, los famosos LLMs, los modelos los grandes modelos de lenguaje. ¿Qué quiere decir que se basan en el trabajo de datos? Bueno, que necesitan datos, pero los datos no vienen así como sí, ¿no? Hay que trabajar esos datos. Y en general ese trabajo se realiza, como les decía antes, de forma muy anónima y muy separada del objetivo principal de la IA, ¿no? En general hay, vamos a decir, vamos a hablar en masculino, hay unos grandes varones que piensan una idea maravillosa para implementar, ¿no? Arman el esquema de cómo deberían ser los datos y mandan a otras personas a hacer el trabajo de datos y les pagan poco o nada. Eh, Específicamente la anotación de datos lo que quiere decir es designar, eh, ¿cómo lo voy a explicar? Es explicar qué hay en ese dato que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, se puede pedir una tarea de anotación de datos, podría ser, mira todas estas fotos y anota las fotos que tienen caras de gatos, ¿no? Lee todos estos artículos y anota dónde se está revictimizando a una mujer o dónde se está usando el lenguaje discriminatorio. Entonces, la anotación de datos tiene que ver con, en un dato X, definir en qué parte de ese dato está sucediendo algo que me interesa saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera hacer una IA em, que pueda identificar gatos, lo que me interesa es en cada foto que tengo que haya un circulito donde hay una cara de un gato. En el caso de datos de artículos y noticias sobre feminicidio, ahora les voy a contar lo que queremos anotar. Pero bueno, como les decía, esto lo voy a pasar más rápido, así seguimos, pero como les decía, la anotación de datos tiende a ser como lo expliqué antes, ¿no? Como hay un grupo que tiene el poder, que son voy a hablar en masculino, los que idean, los que hacen el diseño, los que deciden qué categorías, ¿no? Si voy a ser gatos o voy a ser perros, ¿no? Está un grupo que toma todas las decisiones en general y hay otro grupo que es el que hace las anotaciones. En general, la anotación de datos funciona de esta forma a través de plataformas como el Mechanical Turk de Amazon, el turco mecanizado de Amazon, que es una plataforma donde cualquier persona puede hacerse una cuenta y se te asignan y podés aceptar tasks, tareas, ¿no? Que te pagan 2 centavos por tarea, ¿no? Entonces, yo qué sé, medio centavo por cada gato que pongas en la foto. Nosotras queríamos pensar en una forma más feminista de hacer esto, donde fuera mucho más colectivo el proceso de, de pies, de principio hacia el final, ¿no? Entonces, pensar juntas el propósito, pensar juntas las categorías, ¿no? Con este tema que venía diciendo, ¿no? ¿Podría la IA, alguna herramienta de IA, abordar este problema de la cobertura?
periodística que puede tener elementos revictimizantes, sensacionalistas, etcétera. Entonces, si queremos hacer una herramienta que pueda intervenir sobre eso, necesitamos datos anotados sobre eso. Es decir, necesitamos un dataset, un conjunto de datos con muchos artículos en los que se pueda ver que en este artículo hay revictimización, hay discriminación o también que hay buenas prácticas, ¿no? Se cuentan, por ejemplo, las líneas de atención a víctimas o se incluye testimonio experto, etcétera, ¿no? Las cosas que vimos antes. Entonces, para empezar este trabajo, lo que hicimos fue, estas diapositivas después se las puedo compartir, pero hicimos una compilación de muchísimas guías de buenas prácticas en la cobertura de femicidio y feminicidio o violencia de género más ampliamente. Y a partir de esas guías hicimos una síntesis de prácticas constructivas y prácticas dañinas o perjudiciales, ¿no? Esto se llama una taxonomía de buenas y malas prácticas. Y esa taxonomía sería lo que podría utilizarse para anotar los datos. Voy a ir para atrás porque no les comenté qué era esta imagen. A ver. Ah, no, está bien. Esta imagen que vemos acá es una imagen armada de una posible anotación de datos. Y disculpen que está en inglés, pero no tuve tiempo de hacerla en castellano. Pero bueno, ahí se pueden quizás empezar a imaginar cómo funciona esta anotación de datos, ¿no? En un texto se resalta una parte de ese texto y se dice, bueno, acá se está excusando al perpetrador, ¿no? O acá está apareciendo testimonio de una persona experta, ¿no? Y es así como se anotarían los datos. ¿Cómo hicimos para hacer esto colectivo, ¿no? Porque hasta compilar las guías de buenas prácticas, de buenas y malas prácticas, estábamos trabajando más bien, mayormente el equipo de datos contra el feminicidio y el equipo de Discolab. Entonces, lo que hicimos fue, como siempre, siempre es útil, inspirarnos en la genealogía del feminismo, del movimiento feminista, y decidimos que sería importante trabajar de forma colectiva. Entonces, en contraste con la anotación de datos que es individualizada, que sucede en general por parte de trabajadores o trabajadoras en distintas partes del mundo y que no tienen contacto entre sí y que no se conocen entre sí, decidimos hacer reuniones y en estas reuniones hacer anotación de datos colectiva, en la que cada persona podía trabajar sobre un texto, pero simultáneo con otras personas y después pudimos tener discusiones sobre sobre esta anotación de datos y sobre qué problemas podían suceder, etcétera. Bueno, hemos tenido ya 3 talleres de estos. Estamos armando este dataset, este conjunto de datos de artículos anotados. Y viene siendo un trabajo súper lindo porque termina sucediendo distintas cosas, ¿no? Primero que a través de estos talleres estamos capacitando a activistas que no activistas y periodistas en general es el perfil de las personas que están participando va por ese lado. Estamos capacitándolas en pensar sobre datos y sobre inteligencia artificial, además de pensar en cómo sería una cobertura responsable sobre el feminicidio. Entonces estamos teniendo como dos conversaciones que se dan en paralelo, ¿no? Una conversación sobre inteligencia artificial y otra conversación eh, sobre la cobertura periodística, que en el momento actual se van a terminar juntando, porque ya sabemos que la adopción de la IA está siendo cada vez más acelerada, sobre todo en la producción de texto, ¿no? Eh, bueno, después en los talleres tenemos esta oportunidad de leer y anotar los artículos de las noticias, y ese es un trabajo que ha sido muy productivo porque si bien la mayoría de las activistas tenemos un conocimiento bastante refinado
de la cobertura por fuerza de haber hecho este trabajo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, hace 10 años que hago monitoreo de medios, entonces, aunque no soy académica de medios, tengo, tengo como ya un doctorado en análisis de medios de la cobertura sobre feminicidio en Uruguay, ¿no? Pero aún así leer y anotar artículos en colectivo nos está obligando a pensar desde otros lugares y sobre todo, la tercera parte es que nos está obligando a dialogar sobre las particularidades y las similitudes de los distintos contextos de las personas que participamos, ¿no? En estos proyectos están participando personas, bueno, el primer taller que tuvimos fue trilingüe, como son casi todos los eventos de datos contra feminicidio, entonces teníamos gente de todo el mundo. Y a partir de ese taller nos dimos cuenta que no podíamos seguir trabajando de esa forma porque había demasiada distancia y una sola taxonomía de buenas y malas prácticas nunca iba a ser aplicable a todos los contextos regionales, ¿no? Hay muchas diferencias en se realiza esa cobertura en distintos lados, entonces lo que es una buena práctica en un lado, incluso llegamos a encontrar que lo que es una buena práctica en un lado es una mala práctica en otro. Por ejemplo, hay países donde nombrar a las víctimas se considera una mala práctica. En otros casos, nombrar a las víctimas se considera una práctica de memoria y es importante. Entonces, si nosotros tenemos dos personas de esos dos contextos distintos anotando el mismo artículo, van a decir que es malo y bueno el mismo segmento, ¿no? Entonces, a partir de eso, decidimos dividirnos un poco más específico, o sea, nos encantaría trabajar país por país, pero somos pocas y no nos podemos dividir tanto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es estamos trabajando por idioma. Estamos trabajando con un grupo en castellano en el que la mayoría de las participantes y los participantes son de América Latina. Y ahí, si bien hay diferencias entre los países en América Latina, sí podemos llegar a acuerdos sobre la anotación que son más, más productivos que si los contextos son muy distantes. Eso también nos ha hecho pensar mucho en qué es un contexto, qué implica enfocarse contextualmente en algo, es geográfico, es cultural, es social. Bueno, y son todas preguntas que en general en el desarrollo de la IA no se realizan, ¿no? Como para repetir otra vez, es un grupo de gente, piensa una idea, va a Amazon Mechanical Turk y contrata gente que no sabe ni de dónde es para anotar los datos. Entonces terminamos con datasets supuestamente universales, pero que no necesariamente son tales, ¿no? Em, y se preguntarán, y yo también, ¿qué vamos a construir con estos datos? Este será la próxima, no, como les decía antes, es un proyecto que recién, bueno, venimos hace un año con esta parte de la anotación de datos, pero una vez que tengamos un conjunto significativo, ¿no? Porque para la inteligencia artificial se necesitan números de datos anotados, ¿qué podríamos hacer? Y bueno, distintas ideas, podríamos generar una herramienta que ayude a periodistas a incorporar buenas prácticas en su redacción de los casos. También se nos ocurre que podríamos hacer una herramienta desde el otro lado, ¿no? Para ayudar a que las activistas mantengan el foco sobre la cobertura mediática, ¿no? Que puedan monitorearla, vigilarla y hacer incidencia sobre esa cobertura. Em, y voy a ir terminando por acá si hay un tiempito para preguntas, pero los dejo con esto. Esta diapositiva muestra mm, que hay, bueno, se está tratando de generar un pienso sobre cómo sería una inteligencia artificial feminista y lo que tenemos muy claro es que una inteligencia artificial feminista debería examinar el poder, no ser funcional a ese poder y que también tendría que desafiar a ese poder, ¿no? Entonces, una IA feminista vería cómo hacer visible el trabajo de los datos, que es algo que estamos haciendo nosotras a través de intentar hacer la anotación de datos colectiva y abierta. Se enfocaría en buscar los datos faltantes, ¿no? Esos datasets no se consideran necesariamente importantes. Construir sistemas de forma colectiva con grupos que no tienen la sartén por el mango
y aportar ese contexto que estaba hablando a los datos. Y para terminar, les cuento que no somos el único grupo, ni por lejos, que estamos pensando en cómo desarrollar inteligencia artificial de formas feministas. Hay muchos, muchos en América Latina. Hay una red maravillosa que se llama la Red de Investigación en Inteligencia Artificial Feminista, que viene pensando hace años en este tema. Y acá en esta diapositiva ven algunos de los algunos ejemplos de proyectos en América Latina que utilizan IA feminista y casi todos estos proyectos están enfocados también en violencia, ¿no? Encontramos que hay un cruce ahí. Por ejemplo, Olimpia y Sofía son ambas de distintas maneras, pero son chatbots que ofrecen información sobre violencia de género a mujeres que están en situaciones que necesitan esa información. Aymuray y Arbash están las dos enfocadas en la judicialización. Ambas estudian sentencias de juzgados para encontrar temas relacionados al género. Bueno, Nawi es una inteligencia artificial para estudiar justamente los datos de feminicidio que organizó una organización que se llama Mundo Sur. Y EDIA es un sistema que ayuda a educadores y educadoras a enfocar, a analizar críticamente la inteligencia artificial. Entonces, bueno, acá es un mundo que les quería compartir simplemente para generar esa curiosidad. Espero que les haya parecido interesante y bueno, me quedo atenta a preguntas, comentarios, lo que me quieran compartir. Gracias. Ahí va. Muchas gracias. Y ahora tenemos tiempo para preguntas, comentarios, reacciones, para un poco todo. Mientras la gente se le va la timidez que suele pasar, ahí tienen los datos de Elena, igual la pueden estoquear y googlear muy fácilmente, van a encontrar todos sus datos online, su cuenta bancaria también está online, no me he fijado. No, pero está todo ahí. Hago una primera por ahí reacción y una pregunta. Las dos son un poco tangenciales. La primera es, a mí viniendo de la epidemiología, hay algo que sí se ha trabajado mucho en el pasado desde la política pública, es la información que se da sobre suicidios, ¿no? Hay una antigua rama de trabajo, particularmente en Europa, que es la que más conozco, en países con incidencia alta, en donde dijeron, por diferentes teorías, che, la información que ponemos sobre un suicidio puede tener un impacto. Un poco con esa idea del contagio, ¿no? Pero sin conocer el impacto que eso ha tenido, porque el impacto se mide, ¿no? Sí tuvo un cambio en la forma en la que la gente empezó a hablar de eso. De la misma forma que el cáncer en Argentina. Uno ve obituarios antiguos, ve una enfermedad larga y dolorosa, nunca está la palabra cáncer, ¿no? Que si uno la nombra es más sencillo de trabajar con eso. Así que nada, es solamente un comentario y un paralelismo que me parece que hay como un potencial aliado que ustedes tienen, que es las personas que trabajan en comunicación de la salud pública, que para nosotros desde el área más clínica es muy importante. Y mi pregunta, bueno, no sé si quieres comentar algo. No, dale. Mi Y pregunta después tiene que veo ver... que Manuel tiene la mano levantada también. Dale, hago la pregunta, Manuel, y te dejo a vos. Mi pregunta tiene que ver con si han tenido algún tipo de choques, ¿no? Más con la manosfera y los conflictos que venimos teniendo quien trabaja género y un poco el movimiento de las derechas. ¿Si han tenido choques o algún tipo de conflictos en torno al tema? Ok. Manuel, ¿querés Mientras preguntar y pensás, te después? digo si tenés ganas de sacar la pantalla y así nos vemos todos. Yes. Manuel, Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo soy de Argentina, pero soy uno de los fundadores de una agrupación que se llama Familiares Atravesados por el Femicidio. Y bueno, eh,
somos ya en la agrupación más de 200 los integrantes de esta agrupación. En cuanto a los datos que dan los distintos observatorios, en general no tienen la misma cantidad de datos, o sea, no reflejan la misma cantidad de datos. Y hay varios observatorios. Uno de ellos es el Observatorio Maricel Zambrana, ahora que sí nos ven, MUMALA, que es Mujeres para la Matria Latinoamericano, el Observatorio Lucía Pérez y la Oficina de la Mujer, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se supone, o uno quisiera creer que esa es la que tiene mejores datos, porque son datos oficiales, porque tienen un organismo que pago por el Estado que debería, en consecuencia, tener los datos mejores. Eh, yo quería también comentar que parte de la falla que hay en la recolección de estos datos es, por ejemplo, porque muchas veces, por ejemplo, se toman suicidios, que la mujer se suicidó estando con el novio y fue arrojada, se cayó del cuarto piso. Y bueno, después resulta que no es que se cayó. Entonces, hay muchos casos de aparentemente suicidios de mujer que terminan después que eran femicidios. Eh, Algunos femicidios en un contexto de robo, que esos también a veces se toman, no se toman. eh, y por supuesto, los femicidios que no son informados por la prensa. ¿Cómo nos Claro, vamos a enterar si la prensa no los informa? exacto. Bueno, entonces esas son muchas de las cuestiones. Eh, Hay un caso ahora que quería comentar que es de un compañero que la asesinaron. La hija se suicidó, pero ¿en qué contexto? El contexto, su novio la hostigaba de una manera tremenda, no solo que la hostigaba, la forzaba, la violaba, entró a la casa de noche en varias oportunidades, no es que entró golpeando la puerta, sino de manera forzada, amenazó a la familia, la amenazó con un arma. Evidentemente había todo, yo creo, yo me pongo por algún momento en la cabeza de esa persona, sabiendo que estaba su familia en riesgo, su propia, ya no pudiendo, no queriendo ya seguir soportando todo ese calvario de sufrimiento, de hostigamiento, de violaciones, bueno, se terminó suicidando. La justicia lo toma como un eh, suicidio instigado, una cuestión así. Sí. Pero yo creo que fue un femicidio, más allá de que fue instigado, Sí, no le dio otra opción. Él la obligó, la metió, fue él el culpable de esa muerte. Para sí. mí debería ser, bueno, todavía por lo menos hasta hoy, la justicia lo tiene como un femicidio inducido. Bueno, hay muchas cosas por trabajar, hay muchas cosas por corregir, pero bueno, eh, creo que estamos en un buen camino, creo que hay que unir fuerzas sobre todo, porque divididos se hace mucho más difícil y bueno, la fuerza se hace con el conjunto. Bueno, nada más quería comentar un poco eso. Muchas gracias. Bueno, gracias Manuel por compartir eso. Em, voy a hacer una reacción breve, Tere, y después te paso la palabra. Pero la respuesta a la pregunta de Martín sobre como un backlash, ¿no? Como una posible reacción negativa es no. Lo cual me ha sorprendido mucho, pero sí, como que nuestro proyecto de datos contra el femicidio ha tenido más que nada como un ambiente positivo de creación de comunidad. eh, de hecho, nuestras colegas, algunas han sufrido, por ejemplo, Zoom bombing cuando entra gente a hacer cosas en Zoom, pero en nuestro proyecto todavía no. Por eso es una respuesta breve. Y Manuel, te quería decir, bueno, justamente el tema este de las distintas categorías es lo que hablaba de los distintos contextos, ¿no? Como que hay contextos donde sí se habla de los suicidios em, como relacionados con la violencia de género como feminicidios, otros que no. Bueno, es por eso que el proyecto que estamos trabajando
apunta a estar un poco más contextualizado y no tratar de generar categorías universales porque no las hay, y menos que menos con el feminicidio. Y estoy mil de acuerdo que juntas y juntos es mejor. Tere. Muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, muy interesante el trabajo que están haciendo y de verdad nosotras quisiéramos como enlazar ahí un poco, ¿verdad? Para estar más acompañadas en este proceso. Soy Tere Ramelini, acá está la compañera Gabriela Delgado, estamos conectadas desde Costa Rica, San José, y participamos, somos integrantes de una organización que llamamos Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, que funciona acá en Costa Rica desde el 2004, más o menos. Y quería compartirles que nosotros en el 2020, no en el 2020, en el 2022 tuvimos la oportunidad de recibir un apoyo financiero de PNUD Infosegura para hacer lo que llamamos los ILAFEM aquí en Costa Rica, que son informes locales de análisis de femicidios, utilizando la estrategia epidemiológica de estudios de muertes maternas que se hacen acá, ¿verdad? Que es estudiar el femicidio, cada femicidio eh, de ese año, que fue el primer año de pandemia, eh, y ver qué fue lo que falló en la protección de estas mujeres. Y pues eh, estudiamos en ese momento 28 femicidios que eran los que estaban clasificados como femicidios en una instancia que tenemos acá, que es la Subcomisión Interinstitucional para el Análisis de los Femicidios, donde participa Poder Judicial, Instituto Nacional de las Mujeres y demás. Entonces, estamos como conectadas en este trabajo y sí nos gustaría muchísimo como tener más conexión con todas estas redes, ¿verdad? Y demás. Y pues si fuera del caso, eventualmente estaríamos, digamos, en posibilidades de presentar los resultados. También en este proceso se hizo un análisis de medios que, bueno, ni Gabriela ni yo fuimos las encargadas de esa parte, porque Gabriela y yo somos psicólogas, estábamos en la otra parte del trabajo, pero también existe un informe eh, adicional sobre el tratamiento que los medios dieron a esos 28 femicidios en ese año. Entonces, ahí quedamos. Ojalá que podamos quedar conectadas. Muchas gracias. Buenísimo, Tere, gracias. Escribime. Martín, después capaz que escribí el mail en el chat, así la gente me va a escribir. Y solo como reacción, que sí hemos visto varios casos de activistas que a fuerza de hacer monitoreo para registrar los casos, terminan haciendo análisis de medios. Este, porque es como 2 más 2 4, ¿no? Y eso que decía antes, ¿no? Como los medios tienen ese rol tan fundamental en cómo el resto de la sociedad va a visualizar los casos, ¿no? No es lo mismo un crimen pasional que un feminicidio o un suicidio feminicida, ¿no? Que un suicidio sin, ¿no? Etcétera. Este, sí. Ay, me había olvidado de una reacción a lo que hayas dicho, Manuel, que no siempre los datos oficiales son los que son los más completos. Me gustó tu uso de supuestamente, porque sí, son muy supuestamente los más completos. Y también depende del país. Y ahora en Argentina, tal y como están las cosas, ve tú a saber cuáles son los datos más completos, ¿no? Este, Sí, y lo mismo que está pasando en otros lados, ¿viste? En Uruguay todavía venimos zafando, pero la avanzada antiderecho está muy en contra de todo lo que estamos haciendo, o sea, de usar nuestras categorías, avances que se habían hecho, ¿no? Como integrar en la ley, bueno, sé que mi ley ha dicho de repeler, sorry, estoy pensando en inglés porque estoy en Londres ahora y mi mente se cambió al inglés, pero de derogar esa ley, de la ley integral, etcétera, bueno, esas cosas tenemos que estar atentas también. Manuel, querías decir algo. Diga, hable.
Bueno, no, una de las cosas que creo que hay que poner mucha más fuerza es en el tema de la justicia. Muchos femicidios se podrían haber evitado si la justicia hubiese actuado a tiempo, hubiese actuado como corresponde. Acá en Argentina, más o menos entre 25 y 30, cada 25 o 30 horas es la muerte de una mujer. Podríamos decir que sería una por día, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo no va a poder la justicia, el Estado argentino, atender una mujer por día? Digo, no, no. Entonces sí se puede. No hay la voluntad, no hay el- el- esta cuestión de que se toma, por decirlo a la ligera, y no se toman todos los recaudos. Mm. Antes de una persona o alguien que ya tiene las denuncias por haber sido violento, antes de tomar cualquier medida, yo creo que tendría que tomar una medida psicológica, hacer todo un testeo de ver cómo está esa persona, qué es capaz de hacer o no hacer. Porque si es capaz, si se nota, yo no soy psicólogo, no, pero creo que hay herramientas como para poder saber el grado de violencia, el grado de hasta dónde puede llegar esa persona, como para decir, bueno, poner algunas distancias más grandes, más medidas de seguridad, más medidas de protección, en fin, para poder Sí, salvar a esa mujer. Entonces, bueno, eso, y más allá, una vez ya, si ocurrió el femicidio, después todas estas cuestiones de victimizar, que cómo iba vestida, que si salió de noche, que le gustaba esto, que le sí. gustaba aquello, que poner toda la mirada en la víctima, el foco en la víctima en vez de poner el foco en el victimario y otra cantidad de cosas que la justicia nos, ya tendría que, no sé, cambiar un poquito la cabeza, ¿no? Bueno, y ahí, Eh, para engancharlo un poco con la conversación, eso que traes es súper importante, que es, yo venía hablando de hacer un conjunto de datos anotados, que efectivamente, se lo pueden imaginar, es un conjunto de artículos, ¿no? De distintos medios de prensa, con resaltados, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Pero lo que no puede, el límite ahí es que lo que no se cubre no lo tenemos. Entonces, hay algunas malas prácticas que la anotación de datos no las va a descubrir, que es, por ejemplo, cuando falta cobertura. ¿Por qué, por ejemplo, se presta muchísima atención a casos de corrupción, pero no a lo que está señalando Manuel, que es las fallas alevosas en la protección de las mujeres, como si eso no fuera también una forma de corrupción, ¿no? Entonces, también hay cosas que donde la IA podría quizás llegar a ser útil, pero hay cosas que no, que requieren un cambio de foco grande de los medios en cómo se cubren los casos, cómo se exige rendición de cuentas de los estados con relación a la violencia de género, otros temas de género, pero sí, a todo eso tenemos que apuntar. Nuestro proyecto en general siempre ha tratado de ver cómo podemos apoyar las distintas estrategias, sabiendo que no son las únicas, ¿no? Hacer datos no es la única estrategia para combatir la violencia, la cobertura de medios tampoco es la única estrategia, ¿no? Como podemos apuntalar esas cosas, pero hay que hacer estrategias en todos los planos, realmente, ¿no? El trabajo que vienen haciendo las familias en ese sentido es súper importante. Sí, y yo creo que mostrarle a la IA sus errores, sus cosas, las ausencias de información, etcétera, etcétera. Bueno, si no se lo demostramos, si no le decimos, mire, está faltando esto, claro, seguramente. Entonces, escracharlos de alguna manera, demostrar que hay cosas que están ocultando, que no lo están haciendo bien. Me parece muy sí. bueno. Bueno, eso, el Scratch, no lo pusimos así, pero esa sería una de las ideas que nos imaginamos podrían, no Scratch porque No, queremos no, ser constructivos, pero sí eso de demostrárselo. demostrar las falencias, ¿no? Tipo, Exacto, exacto. En ese sentido lo decía. me puedo quedar, Martita, solo 5 minutos más, pero ya te vi, Marta, contame. Hola, buenas tardes. Yo soy de Argentina, de Rosario, del colectivo Mujeres de Negro. Trabajamos muchas veces conjuntamente con una de las que forman parte de familiares atravesados por el femicidio, que es Eva Domínguez. Este,
Acá en Rosario en estos momentos se están haciendo reuniones de feministas y de las que trabajamos estos temas, de las activistas que trabajamos estos temas, para tratar el asunto del asesinato de mujeres, así lo titulan, asesinato de mujeres en el marco de la narcocriminalidad. Porque ese es otro tema. O sea, una mujer que está en un búnker vendiendo droga, la asesinan porque estaban en contra de otro, es violencia de género. Pero resulta que también hay chicos de 12, 13, 14, 15 años que también son asesinados de esa misma manera. Entonces ahí es que se nos abre un interrogante. ¿Son femicidios o no? Yo creo que Porque algunos sí y otros no, hay algunos que sí ver. y otros no. O sea, hay que ver en el contexto cómo llega esa mujer a estar en el búnker, si la presionan para estar ahí, si la presiona la pareja. Lo mismo que con respecto a la justicia, lo que decía Manuel es cierto. Acá han asesinado a mujeres con el botón antipánico en la mano. Sí. Entonces, las medidas cautelares que pone la justicia no sirven. Empezando porque un violento no le va a hacer caso a un papelito que dice que no se puede acercar a más de 200 metros de la casa de la mujer. No, le importa tres pepinos eso de que no se puede acercar. Se acerca, le rompe la ventana, le rompe la puerta, la viola, le pega al otro día y así. Entonces, el trabajo con la justicia es muy difícil. Bueno, sobre todo, Elena, vos sabés el problema que tenemos en estos momentos en Argentina, en donde hasta quieren sacar del del código penal la figura de feminicidio. O sea, es una lucha que se destruyó Sí. todo lo que había de protección para la mujer, el Ministerio de la Mujer, todo eso ya no existe más. Sí. O Bueno, por eso sea, me parece súper importante el trabajo que hace Martín y que están haciendo cada vez más personas, que es como que enfocarlo desde el otro ángulo, que es de las masculinidades, ¿no? Pensando en Milei y todo exactamente, eso también. exactamente, Como también exactamente. cuando hablamos de la interseccionalidad, de la mirada interseccional, muchas veces seguimos enfocándonos en las mujeres y en realidad hay que mirar un poco más, porque las mujeres no es un Totalmente, proyecto nuestro espontáneo, no es combustión espontánea el feminicidio, ¿no? Siempre hay un actor que es el principal en mi opinión, en los casos. Y bueno, el contexto de crimen organizado está moviéndose muy fuerte ahora en el Río de la Plata. Bueno, sí. sí, todas esas cosas hay que mirar. No me puedo quedar muchísimo más tiempo, I'm Ya afraid. está, yo lo que quería decir ya lo dije. Gracias. Pero si no, vamos cerrando y yo dejé compartir los datos de Elena por el chat. Igual vuelvo a decir, no es difícil encontrar información de ella. Y les agradezco por haber participado y por haber venido hoy desde sus hogares, oficinas o donde que estén. Vamos a tener una siguiente reunión, creo que en el mes de octubre y también otra en noviembre. Así que nada, saben tienen nuestros contactos, las redes de RIAF y cualquier cosa, úsennos, piensen que en la red está para generar una red y contactos y uno puede a veces generar simplemente canales de espacio y de escucha, como saben que funcionan. Cualquier cosa, nos escriben y nos vemos la próxima. Subiré este video a YouTube también, así que van a ser todos estrellas, estrellas. Muchas gracias. Gracias.